Hace unas horas, el analista Hugo Molguis reveló que la Unión Juvenil Cruceñista en sus filas ya cuenta con más de 300 elementos de alta formación militar con ideología fascista, mismos que habrían encabezado la quema de instituciones así como la vulneración de los derechos fundamentales en Santa Cruz. Los diversos actos perpetrados por la Unión Juvenil Cruceñista después de la detención de Camacho hacen presumir que el Estado boliviano se enfrenta a una organización paramilitar con tintes de sicariato, manifestó el analista. Escuchemos sus declaraciones. Técnicas de sicariato, ¿qué significan? ¿Qué significan, Hugo, en nuestro país? ¿Es algo, como lo decía el vocero, nuevo? ¿Es algo que recién estamos viendo en el territorio boliviano? A ver, durante los 60 y los 70 han actuado grupos paramilitares y que eran organizaciones estructuradas que llevaban adelante intervenciones militares no convencionales para la detención, para la tortura de militantes que abrazaban las causas de la liberación nacional, de la democracia, del socialismo. Hoy, parte de esas estructuras paramilitares funcionan en Santa Cruz, funcionan dentro de la Unión de Juvenil Cruceñista. Yo estimaría que tienen más de 200, 300 elementos con alta formación militar y con una ideología además fascista. 200, 300 elementos con alta formación militar y con una ideología además fascista, lo que obviamente los convierte en personas violentas. Pero bueno, ese es un primer nivel. Hay un segundo nivel que es menos ideológico y político que el primero, pero no por eso menos peligroso, porque son sicarios contratados. Es lo que Marx vendría a llamar una suerte de lumpen. Muchos de ellos son de origen popular. Es el lumpen que a pesar de tener una extracción popular, termina abrazando la causa no de los sectores democráticos de la burguesía, sino de sus sectores más violentos, racistas y fascistas. Son los sectores que vienen de una extracción popular, pero tienen un atraso político bastante marcado, en tanto reniegan de sí mismos como clase y como identidad, ¿sí? Es decir, no se consideran ni pobres ni trabajadores del nuevo o del viejo tipo de trabajador o del nuevo tipo de trabajador. Su propia relación laboral es extremadamente precaria y se niegan a sí mismos y a su familia en términos de origen identitario o guaraní o quechua o aymara, en fin, ¿sí? Los hemos visto bastante durante los 35 días. Estos sectores no tienen una organización, una estructura militar disciplinada con formación como la de los grupos paramilitares, sino que más bien actúan a requerimiento, son cooptados individualmente, se les da una tarea, por ejemplo, incendiar la fiscalía, y lo hacen, ¿sí? Sin ninguna disciplina, no hay una relación orgánica, permanente entre uno y otro. Si son 10, por ejemplo, no es que los 10 son una célula, no, eso los convertiría como parte de la primera estructura. Son 10 personas que se responden cada una por sí misma, pero que se juntan, que son juntados más bien, son comprados, ¿no? Son pagados para cometer alguna fechoría. El sicariato viene principalmente de
Colombia y de Brasil, ¿no? Digo por esa gran presencia que tienen dentro de Santa Cruz. Y ojo, esta no es ninguna interpretación de xenofobia. Hay colombianos, hay brasileños, hay ciudadanos y ciudadanas que vienen de otros países, a quienes el país les ha abierto y con sus brazos los ha recibido, y que cada día dan cuenta de la honorabilidad, de la ética en su comportamiento, ¿no? Pero el sicariato, en la época de la globalización también se ha internacionalizado el delito y se han internacionalizado las formas de llevar adelante esos delitos. Yo simplemente estoy precisando que el sicariato tiene su origen principalmente en países como estos, como Colombia, como el Brasil. En Colombia uno contrata a alguien para que asesine a alguien, para que secuestren, y lo hace a cambio de dinero, ¿no? Sí, y esas técnicas de la que pasó con el de impuestos internos, hay que averiguar bien, o son sicarios, pero tengo yo la percepción de que más bien pertenecen al primer grupo, al grupo organizado de paramilitares, porque lo han tenido 4 o 5 horas con las mismas preguntas, en fin. No, el sicario, por lo general, uno lo contrata, le dice: quiero que secuestres, quiero que mates, quiero que te pongas esta baba, agarra, hace su objetivo y va a cobrar la plata. Pero al señor que estamos viendo, al servidor público que estamos viendo, lo han tenido 5 horas y con preguntas bastante, hasta donde tengo el conocimiento, bastante profundas. Sí, que tenía que ver con el sistema de funcionamiento informático de impuestos internos, en fin. Así que hay las dos cosas, por lo tanto, Camila. Hay los grupos paramilitares organizados, que creo que son los que han secuestrado a este servidor público, y hay los sicarios que están siendo contratados para llamar instituciones públicas y privadas como las que hemos visto en los últimos días. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el señor Camacho? En realidad tiene que ver con los sectores políticamente fascistoides de la sociedad cruceña. No es la sociedad cruceña. La sociedad cruceña puede o no puede estar de acuerdo con el movimiento al socialismo, antes con el presidente Evo, ahora con el presidente Luis Arce, pero expresa su posición política en el momento que hay elecciones o van a una concentración, pero no incurren en este tipo de violencia sistemática. Y normalmente quienes están vinculados a posiciones fascistoides, por lo general, siempre se vinculan a actitudes o de grupos paramilitares o de grupos sicarios. Hugo, haciendo referencia en particular a este primer grupo que tú detallas, ¿no? Toda la estructura de la Unión Juvenil Cruceñista no es un grupo nuevo y no es un grupo que nace en 2019 tampoco, a pesar de que es en 2019 cuando se revisa desde instancias internacionales, comisiones de derechos humanos, de que son grupos paraestatales y que han generado hechos de violencia reprochables, por decir lo mínimo. ¿Qué pasa con la historia de estos grupos? Por un lado, en la historia nacional, y hacías mención a, por ejemplo, ¿no?, estos grupos que tenían un carácter fascistoide entre los 60s, los 70s, que reciben también una llegada internacional. Tampoco podemos perder de vista la propia presencia de Klaus Barbie en el país. ¿Será que tiene algo no que ver? Ya tú nos explicarás. Y por otro lado, quizás para alargar un poco mi pregunta, pero cuando vemos estas oscilaciones, la llegada de la extrema derecha en la región, ¿será que eso también tiene algo que ver con cómo se irradia la violencia como una práctica política de estos grupos?
A ver, estos sectores son por lo general antidemocráticos. Y cuando no tienen otra que vivir en democracia, tratan de instrumentarla en función de no solo de sus objetivos políticos, sino de sus formas de hacer política. Por eso es normal para el señor Camacho amenazar, el sentirse por encima de todo y de nada, el creer que era el todopoderoso, que no podía haber nadie quien lo podía convocar, notificar para que preste sus declaraciones, y un lenguaje por lo demás bastante radical, no en contenido, porque no analizar el contenido de lo que decía el señor Camacho, la verdad, o lo que dice, y es muy poco de lo que podría aportar al conocimiento teórico, al debate político, bastante elemental en realidad, incluso cuando hemos visto en las elecciones del 2020. Pero sí en cuanto a los métodos de las formas de hacer política. Ahora bien, 60, 70 y 80, ¿no ven? Klaus Barbie, el secuestro de Luis Espinal y su asesinato poco antes, en marzo, precisamente meses antes de que se diera el golpe de julio de 1980 que terminó con la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz, de Carlos Flores Bedregal y entre otros. Bueno, estos métodos por lo general también han estado vinculados a una historia mucho más larga, y es la presencia del fascismo, de sectores que escaparon, culminada la Segunda Guerra Mundial, escaparon de la Alemania y se refugiaron en otras partes del mundo, en Chile, en Argentina. De la Argentina muchos vinieron para Bolivia, sobre todo a Santa Cruz. O sea, no es una casualidad, ¿no? La presencia de ciudadanos de origen croata, pero altamente fascistoides y antidemocráticos. Con toda seguridad que en Croacia hay sectores democráticos, algunos de izquierda, otros de derecha, pero democráticos, pero la mayor parte vinculados al tema de la tierra. Fíjense en el caso de Colombia. En el caso de Colombia teníamos Santos, el presidente Santos, que llevó adelante los diálogos de paz, que con errores, con problemas, pero finalmente los llevó adelante y que llegó a un acuerdo con la guerrilla más importante de la región. Pero por otro lado teníamos a Uribe, que andaba permanentemente boicoteando cualquier posibilidad de diálogos de paz, y una vez que se firmaron, los boicoteó a través del expresidente Duque. ¿Cuál era la composición de esto? Generalmente eran latifundistas, tenedores de la tierra que no cumplen una función económica y social. Hay que investigar no solamente el financiamiento que ha tenido el señor Camacho, me parece un gran primer paso lo que ha revelado el ministro de Gobierno, pero hay que ver cuál es la relación de estos con, por ejemplo, los empresarios latifundistas brasileños en la frontera boliviana, o incluso un poquito más adentro, ¿no?, que tienen enormes cantidades de tierra o que están puestas incluso a nombres de otras personas, porque por lo general el sicariato y las organizaciones paramilitares tienen una relación, podría decirle, entre comillas, natural con estos que concentran la tierra, que la engordan para venderla, en fin, para darle una multiplicidad de uso. Por lo general, los sectores modernos de la burguesía, que a uno puede no gustarle, pero esa es la realidad histórica, los sectores modernos de la burguesía por lo general no recurren a estas prácticas de paramilitarismo y de sicariato, ¿sí? Normalmente son sectores que están convencidos que la democracia liberal, ¿no?, o la dictadura clásica son las mejores formas de gobernar. Pero bueno, no quiero perderme porque hay mucho que se ha escrito sobre este tema, y por eso a mí no me parece una casualidad, ni mucho menos un accidente,
la relación que existe entre el paramilitarismo y el Comité Cívico Cruceño y entre el sicariato y el señor Camacho y sus seguidores. No me parece, y creo que ese es lo que estamos enfrentando hoy, ¿no? Están tratando de colocar al Estado en una situación de indefensión, de convertir a los malos en buenos, ¿no? De convertir en acciones heroicas lo que son actitudes de terrorismo en cualquier parte del mundo, cuando se quema la clínica del gobernador, por ejemplo, del Beni, cuando se quema la fiscalía, etcétera, etcétera. Y yo creo que tarde o temprano el señor Calvo va a tener que responder por esto. Porque él es un dirigente que tiene que saber conducir el comité cívico, ¿sí? Y hay formas de ser radicales, pero mandar a la gente, ¿no? O por lo menos quedarse callado cuando se están haciendo este tipo de acciones de terrorismo, dice mucho. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.